Bien, vamos a partir con esta cuarta sesión de nuestro curso de actualización jurídica sobre el nuevo proceso constituyente. Hoy nos acompaña el profesor Alejandro Gómez Sotomayor, quien es académico de nuestra facultad en la sede de Santiago y quien amablemente aceptó nuestra invitación para desarrollar el módulo sobre el anteproyecto de constitución, Poderes del Estado. Quiero, antes de cederle la palabra al profesor Alejandro, recordarles que al avanzar la clase yo les voy a compartir a través del chat el enlace para que registren su asistencia e igualmente ya están familiarizados la mayoría de ustedes con la dinámica, pueden formular sus preguntas en el chat, también pueden hacer uso del micrófono si lo estiman conveniente. Lo ideal sí es que se desarrolle la exposición de clases y cerrando ya la clase dejemos el espacio para las preguntas y las respuestas, aunque si Alejandro lo permite igual pueden producirse interacciones durante la exposición, lo cual suele ser también mucho más enriquecedor, digamos, abordando las dudas en el momento. Pero como participantes del curso ustedes deciden en qué momento plantear sus preguntas. ¿Ya? Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de esta iniciativa de la facultad. Tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, primero, más bien agradecerte a ti por la invitación, ¿cierto?, a participar en este curso de actualización jurídica en un tema tan relevante como el que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto?, este segundo proceso constitucional, constituyente, y que en definitiva nosotros, no solamente como estudiosos del derecho o personas que nos interesa esta nueva propuesta, ¿cierto?, deberíamos conocer para luego estar informados y tener todos los antecedentes para poder votarla, ¿ya? Así que primero que eso, agradecer también a todos los asistentes que están hoy día y que han estado en las sesiones anteriores. Voy a cargar mi presentación y les voy a hablar, ¿cierto? Vamos a conversar sobre la parte orgánica en relación a los poderes del Estado. En cuanto al anteproyecto de constitución elaborado por la comisión de expertos que hoy en día está revisando, ¿cierto?, la convención constitucional. Una pequeña introducción sobre este tema, muy breve, para contextualizarla de lo que vamos a hablar a continuación, es de dónde nace esto de los poderes, o lo que conocemos, ¿cierto?, los estudiosos del derecho público, del derecho administrativo, la teoría de separación de poderes. Esto surge a propósito de la Revolución Francesa en 1789 y se suele señalar que dos grandes aportes de esta revolución, ¿cierto?, fueron el principio de legalidad y la teoría de separación de poderes precisamente. El principio de legalidad, ¿cierto?, que en definitiva viene a reemplazar la ley de los hombres, ¿cierto?, por la ley, digamos, escrita, formal, ¿cierto? Ya no de un monarca o una persona que decidía y que concentraba todos los de la época, que había una sola autoridad que concentraba todo el poder, todas las diferentes funciones de un Estado. Y a propósito, digamos, de ese inconveniente, luego de la Revolución Francesa, tiene origen esta teoría, ¿cierto?, de separación de poderes. Yo lo pongo entre comillas, ¿cierto? Ya voy a explicar por qué. Hay una discusión en cuanto más bien a conceptual, ¿cierto?, que no es importante en cuanto a la palabra misma, pero sí es un poco apasionante a veces tratarlo y sentar ahí un punto, ¿cierto? Tenemos a Montesquieu, ¿cierto? Señalaba: todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga el poder. Algo bien interesante. Primero señala lo que muchos podemos coincidir, que en definitiva cuando hay una sola persona o una institución que concentra todo el poder, el ser humano tiende a abusar de ese poder, primero. Y en segundo término también señalar que nos da la solución. ¿Cómo podemos controlar este poder? Bueno, el poder va a detener al poder, o dicho de otra forma, el poder se va a autocontrolar, ¿cierto? Y vamos a explicar cómo. Entonces el objetivo, digamos, de esta teoría precisamente, es organizar y controlar el poder, ¿ya? Acá nos recordamos de una frase de John Acton que señalaba que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Entonces, efectivamente es esto lo que tratamos de evitar al separar las diferentes funciones del Estado en diferentes organismos, ¿cierto? Personas, que en definitiva no solamente se divide esa cuota de poder o esa medida de poder, sino que además sirve para controlar o servir de contrapeso a las demás funciones. ¿Ya? Esa es la principal función de esta división. Pero ¿cómo debemos entender el poder? Se ha señalado, digamos, que en derecho poder debemos entenderlo como sinónimo de soberanía, ¿cierto? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tenemos que soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. O sea, una definición, ¿cierto?, un poco más apegado a la palabra misma, pero además tenemos ciertas definiciones propias del derecho, a dos profesores, digamos, ellos muy destacados, ¿cierto?, como es Gustavo Cueva y también Mario Verdugo. El profesor Cuevas señalaba que la soberanía es la facultad de los estados de autodeterminarse y organizarse frente a otros en un plano de igualdad e independencia. Por otra parte, el profesor Verdugo señalaba que la soberanía es el poder supremo en virtud del cual el Estado se da una organización política y jurídica y se planea frente a otros estados en un plano de independencia e igualdad. Entonces acá una pregunta, ¿cierto? ¿Es posible dividir la soberanía? Y la verdad la respuesta sea inmediato. La verdad es que no, la soberanía es una, el poder absoluto, este poder supremo, este poder político que ostenta el Estado, es uno, no es distinto. Lo que ocurre es que en definitiva tiene diversas medidas, ¿cierto? Se ejerce, digamos, de diferente forma o tiene diversas funciones. Por eso, hoy en día algunos autores prefieren hablar de funciones más que poderes. No se señala como poder ejecutivo, legislativo o judicial, que es lo más clásico, sino que más bien se habla de funciones, ¿cierto? De la función ejecutiva, legislativa y judicial. Y hoy en día sabemos que el Estado ha crecido, ¿cierto? Las necesidades colectivas han aumentado, el Estado mismo se ha complejizado y por tanto esta teoría, digamos, como nace la Revolución Francesa, hoy en día debemos entenderla también no solamente estas funciones más bien clásicas, sino que además de las funciones que todos conocemos, hay otras que se pueden identificar en una constitución, como es precisamente el poder constituyente, que hoy en día está funcionando una función constituyente originaria, si se quiere, ¿cierto?, que está redactando por completo una nueva constitución. También se reconoce la función fiscalizadora o controladora que ejerce en Chile principalmente la Contraloría General de la República y también una sancionatoria, ¿cierto? En definitiva es la función que cumple el Estado frente a los particulares, no solamente sancionarlos, sino que además de regularlos, fiscalizarlos y por supuesto en la medida que incumplan alguna disposición legal, ¿cierto? Sancionarlos. Eso como introducción al tema. Enseguida acá tenemos una frase de Rousseau, ¿cierto? En contraposición un poco a Montesquieu, que en definitiva Rousseau era de la teoría que el poder era uno solo, en el mismo sentido que yo lo estoy exponiendo, digamos, que no se podía dividir, sino que más bien tenía diferentes funciones, ¿cierto? Pero el poder o la soberanía era uno solo. Pero además Rousseau nos señalaba lo siguiente, que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas, que el que las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación, que el que juzgue no las haga ni las ejecute. Es bien gráfico, ¿cierto?, para, en definitiva, plasmar esta teoría de separación de funciones o separación de poderes. Ahora sí nos vamos, digamos, de lleno a la propuesta o el anteproyecto de esta nueva digamos, proceso constituyente, ¿cierto?, elaborado por los expertos. Y en el artículo 4.1 de esta propuesta se señala lo siguiente. Chile adopta para su gobierno la República Democrática, con separación de poderes, señala, y régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por este a través de las elecciones periódicas, referendos, plebiscitos, mecanismos de participación. Esa sería una innovación, ¿cierto?, también respecto a la actual Constitución, y también de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún individuo o grupo puede atribuirse su ejercicio. Efectivamente, aquí ya vemos, digamos, cierta visión que tiene este comité de expertos respecto a esta nueva propuesta constitucional. Primero, se deja en claro, digamos,
que nos rige el principio o la teoría de separación de poderes o de funciones, ¿cierto? Y luego senta algo que vamos a desarrollar a continuación, que no está en la actual Constitución de manera expresa, que uno puede inferir efectivamente, que es el régimen que se adopta. Mucho se discutió en el primer proceso, ¿cierto?, si era conveniente un régimen presidencial, semipresidencial o más bien parlamentario, ¿cierto? Efectivamente, Chile tiene una historia constitucional en este sentido, siempre se ha, digamos, tenido un régimen más bien presidencial, con algunas pequeñas excepciones en nuestra historia constitucional, pero efectivamente acá se reafirma este régimen presidencial, se deja expresamente establecido, que hoy en día no lo está, digamos, y además hay un pequeño cambio, ¿cierto?, respecto a la soberanía. Actualmente la soberanía en la actual constitución señala que reside en la nación y es ejercida por el pueblo. Acá más bien se elimina esto de nación y señala que la soberanía reside en el pueblo, derechamente. Son algunas innovaciones respecto a estos artículos que no están tan ligados, digamos, al tema de hoy, pero a propósito del artículo que estamos revisando, valía la pena señalar, ¿cierto?, y plasmar. Ahora, rápidamente, vamos a tratar por un tema de tiempo las funciones clásicas, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial en ese orden, y vamos a ver ciertas innovaciones, las principales, por supuesto, que las hay. Ya adelanto, digamos, que no hay un cambio radical respecto a la actual constitución ni respecto a la historia constitucional chilena y las constituciones anteriores, ¿cierto? Sí hay varias adiciones, mejoras a mi gusto también, y me gustaría plasmarlo, digamos, en ciertos números, ya previo, digamos, a tratar, digamos, a continuar con la presentación. Por ejemplo, en cuanto a la regulación de presidente de la República, en la actual Constitución se regula en 9 artículos y en la propuesta se regula en 11. No parece un cambio tan abismante, ¿cierto? Son 2 artículos, pero vamos a ver, digamos, que esto va aumentando en los otros capítulos. En cuanto a los ministros de Estado, también aumenta de 6 a 7, es decir, un artículo más, ¿cierto?, en cuanto a la regulación de los ministros. Aquí sí hay un tema que quizás no son tantos artículos, pero si uno saca un porcentaje, la verdad sí hay un cambio radical en cuanto a las bases de la administración. Actualmente, la actual Constitución tiene un artículo 38 y el 38 bis que regulan las bases de la administración. Y en la propuesta, ¿cierto?, que nos presentan en este proyecto, este comité de expertos, se pasa de 2 a 5. O sea, lo duplica con creces, ¿cierto? 3 artículos más y vamos a ver, digamos, a continuación también cuáles son las innovaciones en este sentido. Es decir, si uno habla de la función ejecutiva, presidente, ministro, la base de la administración, tenemos que en la actual Constitución se regula en 17 artículos y en la propuesta se va a regular, se está regulando, ¿cierto?, esperando, digamos, lo que pasa en la Convención, en el Consejo Constitucional, en 23 artículos, ¿cierto? Es decir, un aumento de 6 artículos. Obviamente esta Constitución es más extensa que la actual y obviamente quizá en diversos temas podemos vislumbrar. Lo interesante, que lo que vamos a revisar ahora, dónde está, digamos, el contenido, ¿cierto?, de ese aumento en los artículos. Me detengo ahí con esas cifras y luego voy a señalar lo mismo respecto a las demás funciones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales innovaciones de esta propuesta, de este proyecto, de los comités de expertos, ¿cierto?, respecto a la función ejecutiva? Primero, hay un límite a las cantidades de veces que una misma persona puede ser elegido presidente de la República, ¿ya? Eso no está actual en la Constitución actual. Sí hay límite en cuanto a las postulaciones, que no pueden ser reelegidos de inmediato, ¿cierto? Lo hemos vivido, ¿cierto? Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, pero nunca sucesivo. Entonces, ahora sí, en esta propuesta por lo menos, vamos a ver qué señala el Consejo luego, hay un límite a la posibilidad de reelegirse, incluso, digamos, de esta manera más bien saltada, ¿cierto? Entonces pone un límite de 2 veces que una misma persona puede acceder al cargo, a la máxima magistratura del país, a la presidencia de la República. Cierta también cambio en las atribuciones especiales del presidente de la República. La verdad, si analizamos el actual artículo que contiene esta regulación y la propuesta, no hay cambios significativos, ¿ya? Sí me pareció importante señalar lo que ustedes están viendo en cuanto a lo que se discutió mucho, esto de la protección de la infraestructura crítica del país, que
está en la actual Constitución desde febrero de este año, ¿cierto? A través de la reforma constitucional correspondiente. Pero lo interesante es que en esta propuesta se mantiene, ¿cierto? Esta regulación del presidente de la República, digamos, de disponer mediante un decreto fundado de las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la protección de esta infraestructura crítica cuando haya un peligro grave o inminente respecto de ella. ¿Ya? Esto se discutió mucho en el Congreso en su época, incluso en el gobierno anterior también. Finalmente se termina, digamos, aprobando en febrero de este año, promulgando esta reforma constitucional y el comité de expertos mantuvo, digamos, esto en la propuesta. Me parecía interesante señalarlo. De igual manera, en esta propuesta se regula de una manera más detallada, ¿cierto?, cómo se puede ejercer y cuáles son las limitaciones también a esta atribución, que en la actual Constitución no está tan detallado. Eso en cuanto a presidente de la República, ¿ya? Luego nos saltamos al tema. En cuanto a ministros de Estado, bueno, hay un estatuto, ¿cierto?, muy similar en cuanto a los ministros. Yo diría que no hay ningún cambio significativo tampoco, pero sí en cuanto a la base general de la administración del Estado, nos encontramos que es una consecuencia de que este tema se regule en 5 artículos, ¿cierto? A diferencia de la actual Constitución, que solamente se regula en 2, en el 38 y el 38 bis. Entonces, efectivamente, hay que señalar cuáles son las innovaciones, los cambios, las modificaciones que se introducen en esta propuesta constitucional y que eleva ciertos principios, por ejemplo, a nivel constitucional que hoy en día en realidad están relegados al nivel de ley, ¿ya? Primero se refuerza la idea de que la administración del Estado está al servicio de las personas y de la sociedad, ¿cierto? Se refuerza porque efectivamente se mantiene el principio de servicialidad en los primeros artículos de la Constitución, tal y cual está hoy en día, ¿cierto?, en cuanto al principio de servicialidad en la actual Constitución, pero se quiso reforzar que la administración del Estado está al servicio de las personas y de la sociedad, no solamente de las personas. En segundo lugar, la Administración deberá aprobar, ejecutar y controlar las políticas públicas, planes, programas y acciones que sean de su competencia. Va a garantizar la entrega de prestación de servicios públicos en forma continua y permanente, velando en todo momento por la calidad del servicio. Esto nos suena, ¿cierto?, a un concepto que está más abajo, que es precisamente la falta de servicio. Y esta obligación que tiene el Estado de proporcionar, ¿cierto?, diversas necesidades, proveer diversas necesidades públicas, colectivas, ¿cierto?, de una manera regular, continua y permanente. Aquí en realidad el regular se eliminó. Generalmente los autores hablan de la prestación de este servicio del Estado de forma regular, continua y permanente. Acá se señaló de manera continua y permanente. No es tan relevante, ¿cierto?, pero efectivamente es una reafirmación, digamos, de la calidad del servicio que debe prestar el Estado, sumado, digamos, a el principio de servicialidad. En tercer orden, también se señala en esta nueva regulación que la Administración tendrá por objeto promover el interés general atendiendo a las necesidades públicas, lo cual parece obvio, pero como le decía, que se eleve al nivel constitucional tiene obviamente consecuencias a nivel, digamos, de aplicación práctica que pueda tener la Constitución en los tribunales. Luego se elevan ciertos principios que hoy en día están relegados, como señalaba, a rango legal, se elevan a nivel constitucional. El principio de oportunidad, colaboración, coordinación, muy importante, que hoy en día yo te diría, Luis, ¿cierto?, que poco se cumple este deber, ¿cierto?, de coordinación entre los diversos organismos estatales. El principio de eficacia y coherencia regulatoria. También todos estos principios están contenidos en la propuesta del comité de expertos. Me parece importante darle un sentido, un contenido luego de aplicación práctica, ¿cierto?, en las leyes a cada uno de estos principios. Algunos de ellos ya están recogidos en las leyes, pero obviamente que tenga un reconocimiento constitucional es interesante, es importante que se señale, digamos, expresamente en la propuesta. Luego, esto a diferencia del actual artículo 38, inciso segundo, que señala, digamos, precisamente la responsabilidad del Estado administrador, ¿cierto? Hay ciertas diferencias que podemos notar. ¿Qué señala la propuesta? Persona lesionada en sus derechos o intereses. Incluye primero esta palabra, este concepto, actualmente solamente se refiere a los derechos de las personas, la afectación de los derechos. Esta propuesta habla de derechos o intereses. Cualquier persona que sea afectado, digamos, en aquellos, podrá reclamar judicialmente.
No se señala un tribunal competente, esto es una historia larga, ¿cierto? La Constitución del 25, se señalan los tribunales contenciosos administrativos, en la Constitución del 80 se replica esta fórmula hasta el año 89 donde se modifica, ¿cierto? La actual Constitución y se elimina esta frase de tribunales contenciosos administrativos por los tribunales que determine la ley. Sabemos que entre el año 25 entonces y el 89 sufrimos un periodo, lo que se conoce como inmunidad, ¿cierto?, del Estado. En definitiva, el Estado no era responsable por sus actos porque no había un tribunal competente. Las personas afectadas por un acto del Estado o por alguna omisión intentaban demandar al Estado en los tribunales civiles y los tribunales civiles decían, soy incompetente, vaya a los tribunales contenciosos administrativos. Y claro, no existían porque nunca se crearon por ley. Entonces, efectivamente, esta seguimos, digamos, esta historia en esta propuesta de quedar así como está. La verdad no se señala el tribunal competente, lo que no sería un problema. El problema sería, digamos, la fórmula que utilizó la Constitución del 25 y del 80, si es que luego efectivamente no se crean esos tribunales, ¿cierto? Muchos habló en la antigua propuesta constitucional de crear tribunales contenciosos administrativos, digamos. Acá por lo menos la propuesta se descarta esa fórmula. Me parece que eso sí es necesario hoy en día, tener una justicia especializada, tribunal especializada en litigio en que el Estado sea parte, ¿cierto? Y dejarlo entregado a los tribunales civiles, la verdad no, me parece que no es lo más conveniente. Y se integra el concepto de falta de servicio, además, dentro de esta nueva regulación, que no está en la actual Constitución, sí está desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. Obviamente, al ser un comité de expertos, quisieron incluir la Constitución en el rango constitucional a falta de servicio. Y ahí está la discusión si esta responsabilidad del Estado, además de absoluta y universal, sería también, digamos, objetiva, o más bien es subjetiva por la introducción de esta falta de servicio. La mayoría hoy en día, incluso en la actual Constitución que no señala la falta de servicio, piensa que más bien estamos ante una responsabilidad subjetiva, ¿ya? Por este concepto de falta de servicio, no por la culpabilidad o el dolo, que sabemos que no es un criterio, digamos, para señalar como, para considerar la culpabilidad del Estado en un hecho determinado. Eso en cuanto a la función ejecutiva, era bien escueta, digamos, las modificaciones. Acá sí empezamos, digamos, a revisar la función legislativa, donde sí encontramos varias modificaciones. Sí, Luis, cuéntame. Alejandro, disculpa que te interrumpa, pero si me lo permites quisiera hacer una pregunta, ¿no? Respecto a las bases de la administración y en este sentido, un poco desde tu expertise, porque claro, nosotros abordamos en el curso, de hecho me correspondió impartirlo, revisamos en el anteproyecto el capítulo relativo a los fundamentos del orden constitucional, que son las bases institucionales. Y allí, por supuesto, está la famosa consagración del Estado Social de Derecho. Y pensaba un poco cuando nos narrabas estas bases generales de la administración, que no se advierte una innovación que dialogue, digamos, con esta idea de un Estado social de derecho, o cómo lo ves tú, no sé si comprendes mi pregunta. Sí, mira, efectivamente uno si va a la actual constitución en cuanto a este tema, la verdad, muchos han hablado del Estado subsidiario, la verdad es que la actual constitución no señala que el Estado de Chile sea un Estado subsidiario y uno podría ponerlo en tela de juicio. Y yo siempre pongo los dos ejemplos. ¿Cuál es el deber o la obligación del Estado en materia, por ejemplo, de educación y salud? En temas de seguridad social, si bien participan los privados efectivamente a través del pilar solidario, hoy en día de la PGU, ¿cierto? El Estado tiene un rol muy importante en materia de las necesidades públicas que hoy en día son consideradas las más importantes. Uno podría hablar, digamos, de otros derechos fundamentales que quizá el Estado no ha respondido cabalmente y en esta Constitución se señala, como el derecho a vivienda, por ejemplo, ¿cierto? Que podría ser uno de los nuevos derechos que incorpora esta propuesta. Pero efectivamente, esto de que solamente el privado pueda actuar cuando el Estado, que el Estado solamente pueda actuar cuando el privado no quiera o no pueda, no es tan así. Lo llevamos al ámbito de la educación, no es así. El Estado tiene una obligación en cuanto a entregar educación, ¿cierto?, gratuita, hasta los 21 años de edad, hasta la enseñanza media. Lo mismo pasa en salud, ¿cierto? Entonces, efectivamente, y hay privados tanto a nivel educacional como en salud. Entonces, los privados quieren, no solo quieren, pueden y quieren actuar en materia de educación y salud, por ejemplo. Y el Estado igualmente tiene una obligación constitucional.
Entonces, yo siempre hablamos del principio de subsidiariedad, es relativo, la verdad, porque si no incorporamos estas, por ejemplo, dos necesidades, claro, podemos decir, digamos, que hay un ámbito de acción importante para los privados y el Estado más bien se abstiene, ¿cierto? Puede crear empresas, pero por una ley de quórum calificado, etcétera. Pero tenemos también en las garantías constitucionales ciertas obligaciones del Estado respecto a la entrega de estas necesidades públicas y que no entorpece, ¿cierto?, que además los privados puedan actuar. O sea, los privados actúan, quieren actuar y el Estado igualmente adopta, ¿cierto?, ciertas obligaciones. Por tanto, claro, si lo llevamos a cómo se puede conciliar el Estado social y democrático de derecho con la base general de la administración, efectivamente ahí hay algo que habrá que discutir en esta convención constitucional para que tenga más sentido, ¿cierto? De cuál es efectivamente, cuál será el rol del Estado de aquí en más y cuáles serán los cambios significativos, porque si lo mantenemos actualmente en salud, en educación, en previsiones, ¿cierto?, en seguridad social en general, la verdad es que no hay un cambio significativo. Bueno, habría que ver qué otros derechos va a adoptar el Estado y cómo el Estado también va a actuar sin dejar a los privados, digamos, eliminándolos del escenario, ¿cierto? Que pareciera que esa no es la fórmula. No sé si ahí, Luis, Sí, contesto algo de tu pregunta sí, o hay sí, por algún supuesto. comentario que quede ahí. No, por supuesto. De hecho, te lo planteaba porque pensaba un poco en lo que nos comentabas de las bases generales, en esta idea de profesores como Gargarella, por ejemplo, en Argentina, que sostienen que, bueno, las constituciones, especialmente en el contexto latinoamericano, han declarado derechos sociales o han consagrado el Estado social de derecho, pero no incide esto en una modificación de lo que él denomina la sala de máquinas, ¿no? La parte orgánica de la Constitución sigue siendo prácticamente la misma. Entonces, ¿hasta qué punto esa falta de conexión entre un Estado que se declara como social y la no innovación, digamos, en principios de la administración puede de alguna otra forma dejar el Estado social como una mera promesa, ¿no? Pensaba un poco en esa idea. Y lo otro que quería preguntar, aunque tú lo planteabas ahí en tu exposición, pero quizás para profundizarlo, porque claro, las constituciones también hablan desde el silencio, ¿no? De lo que se deja de consagrar. Y es esta discusión relativa al contencioso administrativo, ¿no? Tú estimas que esto pues como estaríamos anticipándonos nuevamente a que haya una deuda en materia de jurisdicción especializada o competencia especializada, o podría esto, no lo sé, en el marco de la discusión del Consejo Constitucional incorporarse. Eso. Sí, lo que pasa, claro, efectivamente se elimina esto de los tribunales que determinen la ley, ¿cierto?, de la actual regulación, y no se señala, digamos, no se señala cuál es el tribunal que conocerá esta reclamación, se señala que podrá reclamar judicialmente. Entonces, la verdad, no veo un problema práctico en la medida que no fije una competencia la Constitución de manera expresa, como pasó el 25 y el 80 con los tribunales contenciosos administrativos. No avisó, digamos, es inconveniente. Podría haber mantenido la fórmula de los tribunales que señala la ley, o porque sabemos que en contencioso administrativo, digamos, existen las cortes de apelaciones que conocen el recurso de protección, ¿cierto? Son contenciosos administrativos. Hay justicia especializada en ámbito administrativo como los tribunales aduaneros, ¿cierto? Tributarios y aduaneros, por ejemplo. Y obviamente está la competencia común, ¿cierto?, que son los tribunales civiles. Entonces, la verdad, los tribunales que determinan la ley, bajo hoy en día la composición de los diversos tribunales que ejercen jurisdicción, no parece una fórmula muy errada. Interesante, digamos, no sé cuál sea la razón de eliminar esa frase en esta propuesta, ¿cierto? Lo que me parece, digamos, lo que yo echo de menos, efectivamente, es la creación de tribunales contenciosos administrativos. Ahora, si esto no va de la mano con efectivamente una promesa y con los recursos necesarios para efectivamente crearlo, la verdad es mejor no ponerlo, digamos. Y luego discutiremos en algún momento si es necesario, si están los recursos, quizás no es el momento, no es la prioridad tampoco respecto a las necesidades colectivas, ¿cierto?, que hoy en día existen, pero es un tema que puede sufrir una modificación el día de mañana en una posible nueva constitución. Perfecto. No, gracias, Alejandro. No, de nada. Bien, en cuanto a la función legislativa, voy a apurar un poco, digamos, para que no nos quedemos con nada en el tintero. Le decía que hay varias modificaciones, no veo modificaciones, digamos,
tan distinta a la actual Constitución, pero sí hay un refuerzo importante, lo vamos a ver, de los partidos políticos y no de cualquier partido político. Vamos a ver que pone ciertas condiciones para la permanencia, para la posibilidad de elegir escaños, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado, ¿cierto?, lo que tiende a limitar la cantidad de partidos políticos, que es algo que se ha discutido mucho, que varios expresidentes han opinado, ¿cierto?, respecto al problema que tienen al momento de gobernar con la dispersión, digamos, de partidos políticos, donde es muy difícil ponerse de acuerdo con todos ellos, ¿cierto? Entonces vamos a ver, digamos, que hay algo de refuerzo a los partidos políticos importantes que tienen mayor cantidad de votos, obviamente en desmedro de aquellos que no cumplen cierta cantidad de porcentaje en las votaciones o que no eligen la cantidad de diputados y senadores que establece en esta propuesta. Entonces, en primer lugar, bueno, la ley señala, esta propuesta podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Obviamente esto es una innovación, ¿cierto? La actual constitución no se señala nada en cuanto a los pueblos indígenas. Me parece bien, digamos, que se contenga, digamos, que en definitiva sea una ley además, que no sea algo a nivel constitucional, que la ley va a establecer cuáles son los mecanismos de participación política de los pueblos indígenas que existen, que están presentes, que no creo que tienen que tener un trato especial, pero sí tienen que tener un reconocimiento y efectivamente la ley tendrá que señalar en qué medida y cómo se debe llevar a cabo. En cuanto a la distribución de los escaños, se señala, digamos, que entre los distritos se tenderá a la representación equitativa según la población del territorio nacional. Eso obviamente sabemos dónde está la mayor cantidad de población, entonces se hace también una diferencia con la propuesta pasada, ¿cierto? Que tendía más bien a ecualizar las diferentes regiones y dejando un poco de lado, digamos, la cantidad de población que vive en cada una de ellas. Pone un límite a la reelección no sucesiva, ¿ya? Porque efectivamente un diputado y senador con esta propuesta se podría reelegir varias veces, pero sí pone un limitante a la reelección sucesiva. La prohibición es que los diputados pueden ser reelegidos hasta 2 veces, o sea, podrían estar 3 periodos consecutivos. Luego tendría que haber un descanso y podría volver a presentarse, ¿cierto? Y podría volver a ser reelecto. Y con los senadores podría ser reelecto una vez, es decir, 2 periodos, lo mismo, tendría que haber un descanso y luego podría ser nuevamente candidato. Esa es la fórmula que adopta esta propuesta, ¿ya? Luego, no es procedente la declaración de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Todo importante, sabemos, ¿cierto?, cómo se eligió la antigua Convención Constitucional, con efectivamente muchos independientes, ¿cierto?, que iban en lista. Bueno, acá se prohíbe efectivamente la presentación de listas de candidatos independientes. Puede haber independientes, pero siempre dentro de un pacto o de un partido que pertenezca a un pacto político. Luego, para elegir un diputado o senador, el partido político debe alcanzar un mínimo de 5% de los votos válidamente emitidos. Esto es lo que le señalaba en cuanto a la fuerza que se les quiere dar a los partidos políticos. Y pone una excepción, ¿cierto? Si hay algún partido político que tiene menos del 5% de los votos válidamente emitidos, podría elegirlos, ¿cierto?, a quienes salieron electos en esa elección, siempre y cuando entre los electos y los diputados y senadores en ejercicio sume por lo menos 8. Habla de los miembros del Congreso Nacional. Entonces, si ese partido actualmente tiene 4 diputados y en una elección elige 4 más, a pesar de tener menos del 5%, podría, digamos, elegirlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si tiene menos del 5% y no tiene entre los actuales diputados y senadores y los posiblemente electos, por lo menos 8? En ese caso, esos votos se van a computar de manera proporcional entre los partidos del mismo pacto. Se van a repartir esos votos y, en definitiva, ese partido que no cumple estas condiciones no va a elegir a ningún diputado, senador, digamos, en esa elección. La Constitución no dice nada respecto a la eliminación de ese partido político. Ojo, que algo también que se discutió, ¿qué pasa con el partido político? Sabemos que hoy en día existe una regla, ¿cierto? Y hay partidos que desaparecieron luego de las últimas elecciones. Bueno, no se señala nada, digamos, expresamente. Sí, puede estar en una ley regulada efectivamente hoy en día y pues, eso no obsta que siga siendo de esa manera. Luego hay ciertas eliminaciones de causales de acusación constitucional de ciertos de los ministros de Estado, que son los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Se elimina, pero la verdad, obviamente, en caso de un ministro de Estado que cometa algunos de estos delitos, puede ser acusado constitucionalmente por otras causales, ¿cierto?, más indirectas.
igualmente va a tener responsabilidad, en este caso por delitos, responsabilidad penal, ¿cierto? Entonces se elimina más bien de la fórmula taxativa que contiene la actual Constitución, lo que no quiere decir que un ministro de Estado que cometa alguno de estos delitos sea acusado constitucionalmente, tenga la prohibición de ejercer cargo público por 5 años y que además enfrente, digamos, esos cargos en la justicia penal, digamos, eso no lo obsta. Pero por lo menos se elimina, ¿cierto? Esa descripción expresa. Luego una Alejandro, provisión de... Sí, cuéntame. Alejandro, allí Víctor Matus nos pregunta en el chat, ¿esos 8 candidatos electos deben Sí. ser militantes o también corre para los independientes? Pregunta Si el, Víctor, como para si el tener todo. independiente forma parte del partido, ¿cierto? Efectivamente suma. Porque sabemos que los independientes no pueden ir en una lista. Entonces, efectivamente va a sumar en la medida que vaya dentro del partido y de un pacto. Obviamente no puede haber un independiente solo. Digamos, esa fórmula se elimina, no puede haber un independiente y no puede haber listas de independientes. Por tanto, obviamente si es independiente va apoyado por cualquier partido político, digamos, vigente, por supuesto que suma a esos 8. Y como Ya, también los y votos de ese Carlos, independiente suman el 5%. perfecto. Carlos Martínez, y va, digamos, la pregunta con ocasión de lo que Sí. estás desarrollando ahora. Consulta, en este contrato social el Estado tiene control y uso de la fuerza, están los partidos como forma de organización social y política, señala que todos sabemos que se dirigen como franquicias de poder. ¿Qué mecanismos tiene la sociedad civil organizada para controlar a estos dos leviatanes? Claro. Bueno, escapa un poco, ¿cierto?, de la presentación, pero Sí. efectivamente el control de la ciudadanía es muy importante. Está efectivamente el control que ejercen los organismos autónomos del Estado, como la Contraloría General de la República, el control que ejerce la Cámara de Diputados respecto a las funciones del Ejecutivo y en general del Gobierno y la Administración, ¿cierto? Está el Tribunal Constitucional, o hoy en día en esta propuesta la Corte Constitucional, que también ejerce un control. Ahora, la pregunta de Carlos va bien más bien dirigida a cuál es el control ciudadano respecto a estos poderes, ¿cierto? Bueno, efectivamente se reconoce, no solamente en Chile, doctrinariamente, el control ciudadano como una forma de control muy relevante y hoy en día cómo se ejerce. Se ejerce a través de la ley de transparencia, de la ley del lobby, se ejerce también respecto a mecanismos de participación, ¿cierto? Respecto a esta propuesta constitucional, la posibilidad de denuncia que tiene el ciudadano como fiscalizador de la función, ¿cierto? Si efectivamente yo me entero de un acto ilegal de un funcionario público, que hoy en día está de moda, ¿cierto?, en todos los medios de prensa, varios, digamos, de esos casos, efectivamente el ciudadano que tiene esa información puede hacer la denuncia y puede colaborar con la justicia y es una forma de control, de fiscalización. Obviamente no de juzgar, porque el juzgamiento le corresponde a otra instancia, que son los tribunales de justicia, o en caso de responsabilidad administrativa, ¿cierto?, a la Contraloría General de la República o a la propia administración. Pero efectivamente el ciudadano tiene formas de participar, tiene formas de denunciar, tiene formas de colaborar con la gestión pública. Obviamente esto tiene que ir avanzando sin que se transforme en una democracia directa que es impracticable, pero sí efectivamente donde haya grados de participación mayores de la ciudadanía en cuanto al control del poder. Eso le podría decir a Carlos. Sí, y ahí añadir que la próxima semana, entre las últimas clases del curso, se van a abordar los mecanismos de participación ciudadana. Efectivamente. Ya, ahí, digamos, se completaría digamos, mi respuesta, ¿cierto?, para Carlos. Así Así que es. ahí ya invitado también para esa sesión. Respecto a las innovaciones, el quórum común a todos para aprobarse la acusación, a todos, digamos, las personas que se pueden acusar constitucionalmente, presidente, ministro, ¿cierto?, Contralor General de la República, Fiscal Nacional, existe un quórum común en esta propuesta, que es la mayoría de los diputados en ejercicio, digamos, para saber, digamos, si esto pasa al Senado. Y se establece, obviamente, de manera expresa, que hoy en día existe igualmente, pero se establece de manera expresa en la Constitución el derecho a defensa y designar un abogado patrocinante en todos los trámites de la acusación constitucional. Luego en el Senado hay algunas innovaciones, culpabilidad la deben decidir los senadores que concurrieron, esto es lo importante, que concurrieron a todas las sesiones en que se revise la acusación. Esa norma no existe hoy en día. Entonces, si un senador se ausenta por X razón de alguna de las sesiones en que se discute la acusación constitucional, puede votar igualmente al final, ¿cierto? Y sabemos que eso ocurre muy seguido, digamos que algún senador se ausenta por diversas razones.
pero acá se establece esta limitante respecto a quienes pueden votar. Solamente, digamos, pueden decidir la culpabilidad senadores que concurrieron a todos los trámites, a todas las sesiones en que se revise la acusación. Cambio de quórum, presidente 2/3 para acusarlo constitucionalmente y demás autoridades 3/5 de los senadores en ejercicio. Se pone un límite al indulto de personas acusadas constitucionalmente, solo indulto por ley, por tanto no podría haber un indulto presidencial respecto a estas personas que han sido acusadas constitucionalmente y que obviamente han sido luego sancionadas por un delito, ¿cierto? Estamos hablando obviamente de delitos. El Senado no se pronuncia en un plazo de 30 días sobre algún nombramiento. ¿Qué ocurre? Bueno, esta propuesta señala que se pone el asunto en votación de inmediato y anteriormente, en la actual Constitución más bien, ante el silencio se entendía que el Senado asentía en el nombramiento. Entonces hoy día no se entiende que ese silencio es positivo, sino que más bien se tiene que poner en votación en los 30 días siguientes. O sea, perdón, de inmediato, si es que no lo hizo en los 30 días, digamos, respecto al plazo que tenía para votar ese nombramiento. Luego, el acuerdo del Congreso para el retiro, denuncia o terminación de común acuerdo de un tratado que haya sido aprobado, obviamente, en el Congreso, y para el retiro de una reserva que haya tenido en consideración el Congreso al momento de aprobarlo. Se necesita de que esto sea de común acuerdo. Hoy en día, para retirarse de un tratado internacional, sabemos que el presidente hoy en día tiene la facultad exclusiva de representar los intereses del país, ¿cierto?, en el extranjero, y que puede firmar tratados, etcétera, y que solamente el Congreso se limita a aprobarlo o rechazarlo, ¿cierto?, pero no a discutirlo. Ahora, si el presidente se quisiera retirar, hoy en día el presidente se puede retirar en cualquier momento, incluso con la aprobación del Congreso. Entonces, esta propuesta lo que señala es que para hacer ese retiro, denuncia o terminación, tiene que hacerlo de común acuerdo con el Congreso. Le pone, digamos, un límite al presidente. Ya interesante, en este régimen presidencialista que veíamos, igualmente se cambia algo respecto a esta facultad exclusiva hoy en día del presidente y ahora más bien tendría que hacerlo de común acuerdo para retirarse de un tratado. Luego se establece que una ley institucional regulará la organización de las bancadas, los derechos y obligaciones de los parlamentarios y la consecuencia de la renuncia a las bancadas. Eso también refuerza a los partidos políticos, ¿cierto? Hoy en día sabemos de muchos diputados senadores que integran una bancada, luego se retiran y la verdad no hay mayores consecuencias de eso. Esto, digamos, obviamente será una ley institucional que vendría a ser la equivalente a las leyes orgánicas constitucionales de la actual Constitución. Los independientes deberán integrarse a una bancada, obligación de dar cuenta anualmente de parte de diputados y senadores en su distrito o circunscripción, asimilando a la cuenta que da el presidente de la República, los diputados y senadores también tendrán que dar una cuenta, obviamente en su distrito o circunscripción, dando cuenta de sus labores. Se incorpora una incompatibilidad con el cargo de parlamentario, que es el dirigente gremial o vecinal, no puede ser parlamentario. Nuevas causales de cesación en el cargo de parlamentario, renuncia al partido político o sancionado con la expulsión del partido. Esto es interesante, porque efectivamente si un diputado o senador renuncia a su partido político o es sancionado por el mismo partido político con la expulsión, dejaría de ser parlamentario. Y eso refuerza, y ahí el partido entonces tendría que designar en ese cupo a otro militante, que podría ser, en caso de senador, otro diputado, ¿cierto? O podría ser cualquier militante que no tenga un cargo, digamos, que sea incompatible actualmente con esos cargos. Se incluye la probidad parlamentaria como un principio constitucional. Sabemos que hoy en día sí lo rige igualmente, pero no estaba reconocido al principio a nivel constitucional. También se incluye dentro de las materias de ley las leyes que limiten o restringen los derechos y libertades fundamentales, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque en definitiva se eliminan las materias de ley orgánicas constitucionales dentro de las materias de ley y por tanto este numeral que se entendía, digamos, integraba las libertades constitucionales, los derechos y libertades, quedaría como en el vacío. Entonces, obviamente, la comité de expertos quiso incluirlo taxativamente dentro del catálogo de las materias de ley, las leyes que restrinjan o limiten derechos y libertades constitucionales. ¿Estamos bien con el tiempo, Luis? Sí, ¿Cuánto me queda? Vamos. Tendrías aproximadamente unos 20 minutos más para que luego dejemos un espacio de preguntas y comentarios en caso de que los haya, pero vamos bien. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, porque la función legislativa es la que me lleva más tiempo. Bueno, sigo para hablarles de estas demás innovaciones. Las que no sean tan importantes las vamos a ir pasando un poco más rápidas.
El presidente de la República, dentro de los 3 primeros meses, podrá dictar disposiciones con fuerza de ley que modifiquen el número y denominación de los ministerios y dependencias de los servicios públicos. Interesante, ¿cierto? Esta posibilidad del presidente de la República, una vez asumido el cargo, dentro de estos 3 primeros meses, de hacer ciertas modificaciones, ¿cierto?, en cuanto al número, denominación de los ministerios y dependencia de estos servicios públicos. Ahora, le pone un límite, ojo, no se puede reducir la cantidad ni de funcionarios, no se puede menoscabar los derechos ni las remuneraciones de esos funcionarios, entre otras limitaciones. Entonces, le da cierta libertad cuando llega el presidente, digamos, a comenzar su mandato para mover un poco, ¿cierto?, para gestionar un poco los ministerios y los servicios públicos, pero sin afectar el derecho de los funcionarios, su remuneración y sus derechos. ¿Ya? Importante eso. El mensaje del presidente puede ser suscrito, debe ser suscrito por el ministro respectivo, un mensaje presidencial, ¿cierto?, de un proyecto de ley. Y también lo interesante es que pueden ser suscritos estos mensajes por no más de 10 diputados o 5 senadores. Es decir, un mismo proyecto de ley puede tener una doble vía de origen, ¿cierto? Obviamente sigue siendo mensaje porque es patrocinado por el presidente de la República, es firmado por el ministro respectivo, pero además lo pueden patrocinar, ¿cierto? Si se puede utilizar ese concepto, no más de 10 y no más de 5 senadores, un mismo proyecto de ley. Hay ciertos proyectos que solamente se pueden iniciar en el Senado, como son la amnistía, indultos generales, los proyectos de ley sobre administración, gobierno regional y local, las municipalidades y sobre la división político-administrativa. Los proyectos de ley deberán incluir un informe, esto es bien interesante, el proyecto de ley deberán incluir un informe de impacto regulatorio y un informe de gasto fiscal, que lo uno, ¿cierto?, con el numeral 28 acá de mi diapositivo, que señala que el Congreso no puede en ningún proyecto de ley aprobar un gasto con cargo a fondos de la nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto, lo que es la responsabilidad fiscal, ¿cierto? En definitiva, se establece, cuando se presenta un proyecto de ley, se debe acompañar un informe del impacto que tiene esa nueva regulación en la práctica, ¿cierto? Y un informe de gasto fiscal. Me parece interesante, importante que se acompañe estos dos informes con la presentación de un proyecto de ley y hace un poco más profesional, ¿cierto?, más rigurosa la presentación de proyectos de ley, que a veces vemos proyectos de ley, digamos, que la verdad dejan bastante que desear en cuanto a su contenido y también a sus consecuencias. Porque claro, se presenta el proyecto de ley, se tramita, se puede aprobar, pero nadie se hace cargo después de las consecuencias del impacto regulatorio, ¿cierto? O del impacto, o si efectivamente hay recursos para llevar adelante ese proyecto. Bueno, hay ciertos cambios en los quórums de leyes interpretativas, leyes institucionales, leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado también. Ya, no me voy a detener en los quórums. Vamos terminando con la función legislativa. Época para presentar la ley de presupuestos, no después del 15 de septiembre de cada año. ¿Ya? Si no se despacha en 90 días, regirá el proyecto presentado por el presidente de la República. Eso es una modificación, ¿cierto? Sabemos que hoy día es 3 meses antes de que venza la ley anterior, no pone esta limitante a los 90 días, digamos, ¿qué pasa si no se despacha en 90 días? Sabemos que hoy en día, si no se despachaba, se rige la ley anterior, del año anterior. Hoy en día, digamos, si no se despacha en 90 días, rige el proyecto presentado por el presidente de la República. Me salto al 32, aprobado un proyecto por ambas cámaras, sus autores deberán indicar si se trata de un tratado internacional o reforma constitucional o si contiene materias de iniciativa exclusiva. Otro cambio importante en cuanto a las urgencias del presidente de la República que puede, digamos, señalarle un proyecto de ley. En este caso, la Cámara deberá pronunciarse en un máximo de 60 días, actual son 30, que aumenta a 60 días. El plazo lo fija la Cámara, ¿ya? A propuesta del presidente, son un máximo de 60. Entonces la Cámara podrá, a propuesta del presidente, señalar que son 30, que son 40, etcétera, ¿ya? Se puede suspender esta urgencia si existen 2 o más proyectos pendientes con urgencia. Si es que no se pone, si no se vota efectivamente en estos plazos, hay una sanción y esa sanción recae en el presidente de la comisión o la corporación que debió poner el proyecto en discusión y no lo hizo. Por último, el decreto promulgatorio puede ser firmado por uno o más de los parlamentarios que suscribieron el mensaje o moción. Eso es importante, hoy en día lo firman los ministros y el presidente solamente. Esto, digamos, se tiende a reconocer, digamos, también a quienes son los autores de un proyecto de ley, a los parlamentarios que participaron en la creación a través de un mensaje o moción.
Y por último, nos vamos entonces a la función judicial, que acá la verdad yo diría que están los cambios más relevantes, más importantes en cuanto a la distribución de poder o de funciones clásicas, ¿cierto?, del Estado. La Corte Suprema, vamos a decir directamente, pierde poder directo. Vamos a ver, digamos, que el presidente o sus ministros tienen integración en ciertos órganos autónomos que se crean para velar por diversos objetivos que vamos a revisar a continuación, pero la Corte Suprema como organismo, digamos, pierde poder, pero no la pierde el Poder Judicial, ojo. Esto está dentro del Poder Judicial, ¿ya? Recordemos la polémica, digamos, de la pasada, digamos, propuesta constitucional y esta eliminación aparente, ¿cierto?, del Poder Judicial como poder. Digamos, se discutió mucho, efectivamente, que relegaba más bien a un organismo o diferentes órganos y no le daba la categoría de función judicial o poder judicial. Eso hoy en día, digamos, en esta propuesta no se considera. Efectivamente, hay, yo creo, un robustecimiento de la función judicial. Hay muchas normas que tienen que ver con probidad, con ética, en cuanto a los nombramientos también que se realizan. Me parece muy interesante la propuesta en este sentido. Primero, bueno, el actual artículo 76, ¿cierto?, de la Constitución señala la atribución que tienen los tribunales en causas civiles y criminales. Y se cambia esa fórmula por los conflictos de relevancia jurídica, ¿cierto? Entendíamos lo civil, todo aquello que no era penal, y teníamos civil por un lado, que es familia, laboral, administrativo, civil, etcétera, ¿cierto? Y por otro lado teníamos los criminales, que es solamente penal. Se cambia esa fórmula por los conflictos de relevancia jurídica. Y se cambia la radicación de estas causas, ¿cierto? En la actual constitución se habla de tribunales, ¿cierto? Y eso se cambia por los jueces que están integrados dentro de los tribunales, por cierto. Luego, una prohibición expresa que los jueces no pueden abocarse facultades de otros poderes públicos. Si uno revisa la actual Constitución, más bien señala que ni el presidente ni el Congreso pueden inmiscuirse en la labor judicial, que obviamente eso se mantiene, pero no señalaba, digamos, a la inversa, ¿cierto? Y efectivamente interesante esto de, por ejemplo, que a través de una resolución judicial no se esté legislando, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos cuáles son las características de la ley, que es general, que es abstracta, etcétera. Bueno, una resolución judicial no debería, ¿cierto?, efectivamente inmiscuirse en la labor legislativa, por ejemplo. Y esto lo deja bien en claro esta propuesta constitucional. En tercer lugar, se propenderá a la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de resolución de conflictos. Me parece muy interesante, muy oportuno, importante, ¿cierto? Hoy en día estos mecanismos alternativos de solución de conflictos están en boga, están desarrollándose mayormente en Chile, en otros países del mundo está muy desarrollado, pero efectivamente me parece súper positivo que se reconozca a nivel constitucional y que obviamente esto se lleve a la práctica en los procedimientos también judiciales y extrajudiciales, por cierto. Luego, las sentencias dictadas por tribunales internacionales de derechos humanos contra el Estado de Chile van a ser cumplidos conforme el procedimiento indicado en una ley. ¿Ya? Interesante que se incluya esto que no está en la actual Constitución. Se incluyen ciertos fundamentos o principios de la función judicial que son... acá, digamos, algunos de estos principios están reconocidos hoy en día, digamos, en la actual Constitución. Lo interesante es que los va, digamos, de manera taxativa, reconociendo y dándoles contenido. ¿Ya? Algunos de ellos no están actualmente y algunos están más desarrollados en esta propuesta que en la actual Constitución. Principio de independencia, imparcialidad, inexcusabilidad, imperio, responsabilidad, inviolabilidad y también la inamovilidad, ¿cierto?, de los jueces. Luego se incluye a nivel constitucional la labor de la Corte Suprema de velar por la uniforme interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Esto vendría siendo casi como la extensión del recurso de unificación de jurisprudencia en todos los ámbitos, ¿cierto? Sabemos hoy en día tiene digamos, un espectro más bien limitado, ¿cierto? Y este reconocimiento en esta propuesta lo que tiende a hacer es que la Corte Suprema pueda, a través de este recurso o de otros, unificar jurisprudencia, ¿cierto? Y de la interpretación de la ley, lo que no quiere decir, digamos, que siempre la ley se interpreta de acuerdo también a cada caso es distinto, pero efectivamente en casos, digamos, similares, en cuanto a la interpretación que se le debe dar a un precepto legal, aquí hay una labor bien precisa que se le da a la Corte Suprema. ¿Ya? En general, hoy en día sabemos que a través del recurso de unificación se puede conseguir ese mismo objetivo, pero más bien limitado. Luego está la creación de tribunales en cada comuna, ¿ya? Yo puse creación, ojo, que no se señala en la propuesta que se van a crear,
pero sí señala que en cada comuna debe existir un tribunal. Hoy día no existe, entonces me imagino que los irán a crear, pero no señala ni les pone nombre a estos tribunales, o no señala, digamos, si es que van a ser subidas estas causas, digamos, en tribunales que existen, los juzgados de policía local, por ejemplo, ¿cierto? Pero no lo señala. Por eso pongo creación de tribunales, o más bien estas competencias se trasladan al juzgado de policía local, por ejemplo. En los siguientes asuntos: contravenciones, faltas legales y municipales, asuntos de carácter vecinal, de mínima cuantía, y los demás que determine la ley. Y también se incluye dentro de estos tribunales los medios alternativos de solución de conflictos, sobre todo en justicia vecinal me parece interesante, y causas, entre comillas, más pequeñas que se puedan llegar a, digamos, a soluciones más bien colaborativas, y que no se resuelvan luego de un proceso lato, ¿cierto?, a través de una sentencia judicial. Luego hay creación de un organismo encargado de designar o nominar a los ministros, fiscales de la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados, auxiliares de la Administración de Justicia, en base a criterios objetivos, capacidad profesional, mérito, probidad y experiencia. Se crea un organismo encargado de nominar, ¿cierto? Esta tradición que existe, digamos, y todavía algo se escucha de ello en los pasillos de las Cortes, de este besamano, ¿cierto? Que se hablaba mucho, ¿cierto?, respecto a esta visita que se le hacía a los ministros superiores de las Cortes para lograr, digamos, obtener un nombramiento. Bueno, con esto se despejaría, digamos, esa situación, ¿cierto?, que más bien de nuestra historia, que sabemos que eso puede ocurrir. Bueno, acá hay un organismo encargado de la nominación de estos cargos, ¿cierto?, en base a criterios objetivos, por cierto. La integración de esta comisión de nombramiento va a estar integrado por el presidente de la Corte Suprema, uno es designado por el presidente de la República previo concurso público, 2 por el Senado previo concurso público, y 4 jueces designados mediante un procedimiento establecido. O sea, son 4 jueces del mismo Poder Judicial que van a integrar, digamos, esta designación de estas personas, 2 por el Senado y 1 por el presidente de la República, siempre por medio de concurso público. Y este cargo es de dedicación exclusiva. En el caso de los jueces, van a tener un tiempo establecido que van a durar dentro de esta comisión, y luego, terminada su labor, van a volver a su labor de juez. No pueden ejercerla conjuntamente. Se crean órganos autónomos encargados de nombramientos, del ejercicio de facultades disciplinarias, de la formación y perfeccionamiento de jueces y funcionarios, de gestión y administración del Poder Judicial. Todas estas funciones actualmente están radicadas en la Corte Suprema y entonces se cambian a este organismo autónomo. Se crea un consejo coordinador del Poder Judicial que tiene por función coordinar la actuación de los órganos autónomos entre sí y con la Corte Suprema. Y este consejo va a estar integrado por el presidente de la Corte Suprema, un ministro de la misma Corte, un ministro de Corte de Apelaciones y 2 miembros del órgano autónomo. Luego está el órgano autónomo, uno de ellos, que está encargado de administrar y gestionar los recursos humanos. No me gusta esa expresión, pero así lo dice el proyecto: recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos. Y un consejo directivo integrado por ministro de la Corte Suprema, un ministro de la Corte de Apelaciones, 2 jueces y 3 consejeros profesionales. Luego hay un organismo autónomo, ya voy terminando, ¿cierto? Otro que está encargado de velar por el correcto actuar de los jueces, los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, y va a estar integrado por los fiscales judiciales. Acá ahí está la creación de un tribunal de conducta, ¿cierto?, que integran los mismos fiscales judiciales, que puede sancionar entonces a un juez, a un funcionario o a un auxiliar de la Administración de Justicia. Y la posibilidad de este funcionario es de recurrir de nulidad a un tribunal de conducta conformado por otros jueces, que son otros fiscales judiciales, digamos, respecto a la primera causa que conoció. Es un poco extraño porque es un mismo tribunal, obviamente con otra integración, pero es un mismo tribunal. Pero así se contempló. Luego está otro organismo autónomo, que es el último, que es la formación de postulantes a cargo de jueces y ministros en la Corte de Apelaciones. Esto vendría a ser lo que hoy en día es la Academia Judicial, ¿cierto? Este organismo autónomo encargado, digamos, de la formación de estos postulantes a jueces, ministros de Corte de Apelaciones, y también al perfeccionamiento de los integrantes del Poder Judicial. Entonces, algunas conclusiones de lo que hemos tratado, ¿cierto? La verdad, las principales modificaciones respecto a la actual Constitución y esta propuesta del Comité de Expertos no están en la distribución de poderes. Sí hay ciertas, como ustedes pudieron ver, ciertas innovaciones, algunas de ellas bien importantes, ¿cierto? Me parece positiva la mayoría de ellas, pero las principales modificaciones están en esto que hablábamos con Luis, ¿cierto?, hace unos segundos: el Estado Social y Democrático de Derecho.
esta, digamos, nueva fórmula, ¿cierto?, respecto a la obligación del Estado. Luego, y el rol del Estado, la inclusión de nuevos derechos constitucionales, por cierto, el rol de los pueblos indígenas y la interculturalidad, ¿cierto? Mecanismos de democracia participativa, que es uno de los temas siguientes de estas sesiones de este curso, la familia y el derecho a la vida. Esta propuesta constitucional habla de las familias, ya ese es un cambio, ¿cierto? La actual constitución se señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso se cambia por la familia. Derecho a la vida, ¿cierto? También hay, en cuanto a la protección de la vida del que está por nacer, también se elimina esta frase en la propuesta. Y en cambio climático y medio ambiente, ahí están los cambios más significativos de esta propuesta. En cuanto a los poderes, se sigue una tradición constitucional, rechazando estas aspiraciones más bien revolucionarias o refundacionales. Se mantiene una línea constitucional respecto a la distribución de poderes, al régimen presidencial también, si bien expresamente no se reconocía en la actual constitución un régimen presidencial. Efectivamente, sí, estamos ante un régimen presidencial. En la propuesta, digamos, eso se deja establecido expresamente. El proyecto de los expertos es respetuoso de la historia constitucional, entonces, y de la división de las funciones del Estado, manteniendo esta división clásica sin quitarle fuerza o contrapeso a ninguna de ellas, ¿cierto? Recordando la antigua propuesta rechazada, ¿cierto? Y esta eliminación del Poder Judicial, bueno, obviamente eso no se repite en este anteproyecto. Y por último, los cambios más significativos sean en cuanto a la, digamos, división de estas funciones, en la función legislativa y judicial. ¿Ya? No hay grandes cambios en las funciones ejecutivas, pequeñas cosas, pero nada relevante. Y sí se establece, digamos, expresamente que en Chile se establece un régimen presidencial, ¿cierto? Eso de manera expresa. Eso sería mi presentación, Luis, y a todos los asistentes, y quedo dispuesto a contestar dudas si es que la hubiera. Muchas gracias, Alejandro. Igual agradecerte la capacidad de síntesis, porque estos son temas que habitualmente abordamos en un semestre de clase. Y por supuesto ir como anticipando el análisis de un texto que, como bien lo saben los participantes, está en, digamos, en pleno proceso de confección y de mejora, ¿no? Entendiendo la labor que está llevando a cabo el Consejo Constitucional. Hay un comentario en el chat de Sebastián Dávila. Él señala que en materia penal, sí, en la ciudad de Temuco ya se está innovando sobre el punto 3 de la lámina anterior para, sí, descongestionar un poco garantía. Claro, bueno, ahí está el tema de la justicia restaurativa, ¿cierto? En el ámbito penal, efectivamente, hace años se está hablando, en ámbito penal obviamente tiene ciertos límites, ¿cierto? Yo no puedo arbitrar o mediar un homicidio, una violación, pero sí hay ciertos delitos, ¿cierto? Lesiones, por ejemplo, que terminan a veces con disculpas públicas o acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales del procedimiento, etcétera, donde efectivamente ahí hay una posibilidad de crecer en estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito penal, ¿cierto? Obviamente con esas limitantes, por cierto, de ciertos delitos, por la gravedad de los mismos, que no se puede instaurar estos mecanismos. Matías López pregunta sobre el umbral del 5% de votos válidamente emitidos. Si no se cumple ese requisito, ¿el partido político se extingue? En cuanto a la regulación constitucional, no lo señala expresamente así. Lo que señala es que si ese partido, por ejemplo, eligió 1 o 2 diputados, ¿cierto? Pero tiene menos del 5% y tampoco cumple esta otra condición de tener entre los actuales y los elegidos 8 por lo menos, senadores y diputados, estoy hablando en la conformación total del Congreso, la verdad es que no los va a elegir. A pesar de que haya ganado en los votos, ¿cierto? Digamos que un partido se creó y tiene una figura primordial, se presenta diputado en una circunscripción, en un distrito, y sale elegido por la mayor cantidad de votos respecto a sus contendores, ¿cierto? Pero el partido a nivel nacional no alcanza el 5%, ni en los 8 integrantes del Congreso Nacional en total, entre los actuales y los que son elegidos en esa elección, en ese caso no lo va a elegir. Se van a repartir entre los otros partidos del mismo pacto. Entonces, la Constitución no dice que va a dejar de existir el partido político, eso habría que dejárselo más bien a la ley. Sabemos que hoy en día existen normas que efectivamente tienden a la eliminación o desaparición de partidos políticos cuando no cumplen cierta cantidad de votos en las elecciones, ¿cierto? Sí, allí parece que el diseño de los expertos está destinado a asegurar mayorías mucho más claras en el Congreso, ¿no? Y también pensando en las medidas, por ejemplo, relativas al abandono del partido, yo creo que se está buscando un poco que sean más claras las mayorías para que puedan alcanzar acuerdos, ¿no? Claro, ahí Sebastián efectivamente da el clavo, Sebastián Dávila que está en el chat.
efectivamente el objetivo es terminar con esta multiplicidad, ¿cierto?, de partidos políticos que hoy en día están creados. Yo ya perdí la cuenta, la última vez que lo revisé eran más de 30. Entonces, efectivamente, para un gobierno ponerse de acuerdo con 30 partidos políticos distintos es muy complejo. Entonces, me gusta efectivamente esta limitante y ese es el objetivo preciso. Sí. Nicolás nos pide utilizar el micrófono. Nicolás, puedes hacerlo. Yo creo que está habilitado en la Que prenda el configuración. micrófono nomás, Nicolás. Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Te quería hacer una pregunta en relación a, ya un poquito personal, en cuanto a una opinión. Yo he podido leer un poco en este nuevo proyecto en cuanto a estas modificaciones y te quería preguntar a ti primero, ¿te agrada ese tipo de modificaciones desde el punto de vista orgánico? ¿Hay algo que agregarías tú? ¿Te llama atención respecto a algún organismo del Estado donde tú hubieras colocado alguna modificación en particular? Eso por un punto. Y segundo, ¿cuáles son, digamos, las principales enseñanzas que podemos obtener respecto a este segundo, digamos, proceso, por lo menos desde el punto de vista de la parte orgánica constitucional? ¿Ha habido un avance, ha habido un retroceso en relación a tu opinión, o este proyecto tiende a ser mucho mejor, mucho más optimista que el último? Eso. Sí, gusto saludarte, Nicolás. Qué bueno que estés acá presente. Espero que ande todo bien. Igualmente. Nicolás es monitor todavía, ¿cierto?, del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ahora se mudó a Santiago, antes estaba en Valdivia, destacado monitor también de nuestro centro, así que muy feliz de tenerte acá presente. Si me gusta o no, la verdad, es una pregunta que cada uno se tiene que hacer. Efectivamente, si uno la compara, digamos, con la actual Constitución y con la antigua propuesta, creo que tiene muchas mejoras, ¿cierto? Cosas positivas, digamos, que es difícil que a una persona le guste por completo un texto, ¿cierto? La pregunta es si efectivamente en su totalidad es bien, es bueno para el futuro del país, para los próximos desafíos del país. Me parece que es una buena propuesta, ¿ya? Eso primero. En cuanto a ciertas enseñanzas del proceso anterior, efectivamente creo que la integración de expertos como un paso previo a la discusión de una convención o comisión constituyente, ¿cierto? Me parece algo positivo. Que no se haya dejado fuera a los expertos, creo que hicieron un buen trabajo desde su expertise, desde, digamos, su disciplina. Y tenemos un texto, yo creo que es bueno en términos generales, que obviamente se puede mejorar en la discusión que ahora viene, digamos, y que ya comenzó. Me parece también positivo que se mantenga en varios capítulos, ¿cierto? Y en varios temas una tradición constitucional, que no se desconozca efectivamente nuestra historia, ¿cierto? Con sus pros, con sus contras, con sus errores, con sus desaciertos, también con su acierto, que no se desconozca su acierto, que no se desconozca toda esa trayectoria. Entonces, me parece relevante que así se haga. Otras incorporaciones, bueno, a título personal, a mí la verdad, de hecho, hice una propuesta, digamos, a través de la convención que pueden firmar desde el 23 de junio, que guarda relación con mi tema de tesis y mi libro que publiqué el año anterior, que es la obligación que tienen todas las autoridades públicas de las diversas funciones del Estado de motivar sus decisiones, de fundamentar sus decisiones, como una obligación del Estado y un derecho para las personas, ¿ya? Me parece que eso podría ser algo relevante en cuanto a la entrega del servicio, del principio de servicialidad, ¿cierto? Si uno lo une a diversos principios constitucionales actuales de la actual constitucional, yo llegué a la conclusión de que efectivamente existe un principio del derecho público, de la obligación que tienen las autoridades de motivar sus resoluciones, ¿cierto? Tanto en el ámbito legislativo, judicial y también legislativo, ¿cierto? En diversas formas, por cierto, porque son actos distintos. Me parece que eso yo lo echo de menos como una obligación o como un derecho de las personas, digamos, de tener los fundamentos de una resolución. El poder, la soberanía reside en el pueblo, señala esta propuesta constitucional. Si reside en el pueblo, obviamente quien está ejerciendo momentáneamente el poder tiene que rendir cuenta a quien se lo debe. Muchas gracias, Ale. De nada, Nico. Alejandro, la propuesta la podemos conseguir luego en el portal de participación ciudadana, ¿cierto? Sí,
Está aprobada ya. Hoy día me llegó el correo que va a aparecer, así que necesito las firmas para que se incluya, si les parece, por cierto. Así que ahí, Luis, te la voy a mandar para que Y, ahí consigamos por las firmas supuesto, necesarias y por lo menos se discuta, digamos. claro, claro, y también apoyarte en la difusión para que puedas alcanzar el número de adhesiones Con a 10.000 la. firmas, así que en la universidad son 50.000 estudiantes, si 10.000 firmas estamos del otro lado. Algo hay que conseguir, sí. Oye, Alejandro, yo quería preguntarte porque me resultaba llamativo. Claro, comparativamente con la Constitución vigente, se complejiza la estructura del Poder Judicial, ¿no? Digamos que Sí. la estructura actual es bastante simple, el rol de superintendencia que ejerce la Corte Suprema, pero aquí como que se dispersa en un conjunto de órganos que van a ejercer distintas funciones, ¿no? Desde la gestión logística, recursos humanos, financieros, hasta los procesos de selección. ¿Tú consideras que esto va a contribuir a fortalecer la independencia y autonomía del Poder Judicial o por el contrario podría derivar, digamos, en una generación de empleos públicos y de mayor politización? ¿Cómo lo ves tú? O sea, efectivamente, la creación de estos tres organismos autónomos trae consigo, obviamente, una importante inyección de recursos, ¿cierto? Mm. Obviamente va a haber un gasto mayor de lo que hoy día existe. Me parece que hay que buscar una fórmula intermedia, ¿cierto? Porque efectivamente yo creo que es positivo que haya un organismo distinto a la Corte Suprema encargado del perfeccionamiento y del nombramiento de los jueces. Me parece que eso tiende a elevar los estándares de ética, de probidad, de transparencia, y efectivamente este control distinto a los ministros de la Corte Suprema o a la misma Corte Suprema vendría, digamos, a ser un avance significativo en la función judicial. Obviamente, tres organismos autónomos me parece un poco excesivo. Yo, por ejemplo, el tema del perfeccionamiento creo que la Academia Judicial lo ha hecho bien, que se puede mejorar, por cierto, pero no crearía un organismo autónomo para eso. Creo que sí es necesario para los nombramientos. ¿Ya? Quizás los otros dos organismos que se crean podría buscarse otra fórmula distinta que no signifique la creación de un organismo que obviamente tiene que tener oficinas, que tiene que tener personal, que tiene que tener presupuesto. Entonces, efectivamente, uno se pregunta, bueno, ¿hay recursos para eso? Porque no deja de ser importante. La función judicial se ejerce de Arica a Punta Arenas, digamos. Entonces, no es menor, digamos, la función y los recursos que se tienen que destinar para cumplir esos objetivos. Ya, muchas gracias. Me gustaría saber si los participantes tienen alguna otra pregunta, algún comentario antes de cerrar esta muy interesante sesión. Parece que... Parece que ya están viviendo el feriado de mañana. Ya, sí, bueno, agradecerles igual esa participar en el número que lo hacen previo a un feriado, Sí, hay que reconocerlo. Víctor, importante, sí. agradecen allí la exposición. Cristian dice que he metido con lo de las firmas para la iniciativa. ¿Ya? Sí, está bueno eso. Sí, ahí Perfecto. sí pueden firmar, digamos, un mensaje presidencial, puede ser firmado por máximo 10 o 5 senadores, 10 diputados o senadores. Interesante porque antes obviamente era moción o mensaje, no había esta dualidad, digamos, de firma. Mm. Carlos Joel Martínez pregunta sobre el control de constitucionalidad. ¿No? Ahí Uy, escapa. la verdad, Carlos, no lo he estudiado, así que Claro. no le voy a mentir. No he estudiado el tema de la Corte Constitucional, así que quizás con gusto no una sesión extraordinaria organizada por Podríamos, Luis, vamos a contestar, sí, previo sí, estudio. podríamos conversarlo. De hecho, para el jueves está programada una sesión sobre los órganos constitucionales y allí Exacto, se claro, incorpora probablemente la profesora María la Corte. Cristina, que es la directora de carrera de Puerto Montt, va a incorporar a la Corte Constitucional entre las innovaciones Sí, que trae la propuesta. Ya, claro. ahí te agradecen la exposición. Bueno, entiendo que no hay más preguntas. Alejandro, reiterarte el agradecimiento y la buena disposición, el apoyo a este curso de actualización en Derecho. Y agradecerles a todos también estar, digamos, previo a un feriado, atentos a estas discusiones que, si bien son interesantes, bueno, los feriados son más interesantes. Agradecerles eso. Y bueno, no sé si quieres dar un mensaje de cierre, Alejandro.
No, agradecerte a ti, Luis, por la invitación primero. Nos veremos en agosto en la jornada de Santiago, ¿cierto? Y tenemos tiempo de conversar más. Y también a todos los que se conectaron hoy día, como recordábamos, ¿cierto? Previo a un feriado, pensé que iba a haber más baja asistencia. Le agradezco el interés, la participación en este interesante curso que está llevando adelante Luis también, desde Valdivia. Ya, muchas gracias, Alejandro. Bueno, los dejo invitados. Recuerden, el día jueves tenemos la quinta sesión que va a estar centrada en órganos constitucionales y la próxima semana ya se llevarían a cabo las últimas dos clases. Una es relativa a participación ciudadana y descentralización y otra clase que va a estar a cargo del profesor Hanke sobre medio ambiente, conservación y sostenibilidad en el proyecto. Bueno, que tengan todos muy buenas noches y un buen descanso el día de mañana. Que estén muy bien, Alejandro. Nos vemos. Chao, Luis. Chao a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao.